El 30 de abril de 1945, ante la inminente derrota, Hitler se suicidaba en su búnker en Berlín. Días más tarde, el 8 de mayo, formalmente Alemania firmaba su rendición incondicional ante los aliados, pero no sería hasta el 2 de septiembre de ese mismo año cuando Estados Unidos lanzaría las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, provocando la rendición de Japón y terminando así, con violencia, uno de los conflictos más violentos y atroces nunca antes vistos. Después de este conflicto, parecía que un solo deseo envolvía a toda la humanidad por igual, el cual era que una violencia así jamás volviera a repetirse. Deseo que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Es como si la violencia y el mal que ocasionamos, más allá de ser una elección, tal y como vimos en el video pasado del cual te dejo un enlace aquí arriba, pareciera ser parte de una condición más profunda de lo que llamamos naturaleza humana, instintos que nos dominan y sobrepasan todo intento de paz colectiva e individual. Siguiendo nuevamente al filósofo de la moral y la ética Immanuel Kant, decía que una de las promesas de la Ilustración y la modernidad era que una vez que el ser humano se dejara guiar únicamente por la razón pura, emancipándose de todo pensamiento religioso y todo impulso irracional, solamente así la humanidad se estaría encaminando a un progreso moral que garantizaría una especie de paz perpetua, idea que vendría a ser cuestionada tras el proceso de industrialización de la muerte en los campos de exterminio nazi, donde no se puede entender tal brutalidad sin el uso instrumental de la razón, que vino de hombres y mujeres, al parecer, racionales y calculadores. Es por esto que los filósofos españoles Fernando Bárcenas y Joan Carles Melick dirán que después del Holocausto, la razón es impura. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ya nos decía con su teoría del inconsciente que detrás de nuestras acciones a simple vista racionales, en realidad no eran otra cosa que la manifestación de nuestros deseos reprimidos y traumas de la infancia, poniendo en cuestión esta idea del ser humano racional, autónomo y libre. El filósofo Friedrich Nietzsche, por su parte, dirá que la racionalidad en realidad es un síntoma de decadencia y lo que subyace en el fondo del ser humano no es una autonomía libre ni valores morales buenos y malos, sino un impulso de vida biológica que se manifiesta a través de lo que él llama voluntad de poder, voluntad que quiere cosas y aumentar lo que ya posee, una voluntad que nunca está satisfecha. ¿Es entonces la violencia algo connatural al ser humano? ¿Nunca podremos escapar de ella? Y sobre todo, ¿existirá alguna salida de esta realidad que nos aqueja? Para tratar de responder a estas cuestiones, nos adentraremos en el pensamiento del filósofo y antropólogo René Girard, el cual, a través del estudio y análisis de la cultura y las religiones, nos ofrece grandes ideas sobre el fundamento de la violencia, y aunque sus planteamientos no son muy conocidos y podríamos no estar de acuerdo con ellos, sí son muy interesantes y nos dan qué pensar. Así que prepárate un café porque esto va a estar bueno. Bienvenidos a Arge. Comenzamos. Si algo es cierto, es que la violencia ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, ya sean históricos, míticos o religiosos. Por ejemplo, en el año 2010, un grupo de arqueólogos harían un hallazgo revelador en el poblado de Atapuerca, España, en un lugar conocido como la Cima de los Huesos, en donde hallarían por lo menos 28 osamentas de restos humanos de hace más de 430.000 años, siendo los restos más antiguos hallados hasta este momento al parecer. Pero algo que llamaría la atención de todos era el cráneo número 17, como ellos lo llamaban, ya que presentaba dos orificios arriba del ojo izquierdo, los cuales, tras un arduo análisis forense, se reveló que fueron causados por dos impactos de un objeto contundente y puntiagudo, lo que indica que fue atacado por alguien más hasta matarlo. Incluso el director de la excavación, Eudald Carbonell, dijo: a este tipo lo remataron, se ensañaron con él, siendo este el vestigio del asesinato más antiguo antes encontrado, revelando así
que al parecer la violencia deliberada nos acompaña desde los orígenes. Asimismo, si nos dirigimos a la mitología griega, el origen de los dioses está envuelto por crímenes familiares violentos. Recordemos cómo Cronos devora a sus hijos para evitar que le quiten el trono, tal y como él hizo con su padre Urano. Pero su hijo Zeus, logrando escapar de él, termina asesinándolo y reclamando el trono finalmente. También, si nos dirigimos al judaísmo en el Antiguo Testamento, encontramos el primer asesinato o fratricidio en la historia de la religión hebrea muy al comienzo de ella, en este caso realizado por Caín hacia su hermano Abel. Al parecer, en todo sentido, la violencia es fundadora, incluso en el seno de las religiones. En fin, si miramos al pasado, al presente y al futuro, parece que la violencia no se acaba. René Girard, filósofo y antropólogo francés, se da cuenta a través del estudio de la cultura, la religión y la literatura que siempre hay un elemento primordial que parece ser el detonante de la violencia en el ser humano. Ese elemento lo llama el deseo mimético. En principio, la mímesis tiene que ver con la capacidad de imitar que tenemos los seres humanos y los animales. La mímesis como imitación a simple vista es en cierto sentido buena, ya que nos permite aprender desde pequeños, a través de la repetición de lo que los adultos hacen o nos enseñan. Es lo que nos permite prácticamente sobrevivir nuestros primeros años de vida. Pero entonces, ¿en qué sentido la mímesis resulta en violencia? La violencia reside para René Girard en dos elementos propios de la mímesis y que suelen ser desapercibidos: el deseo y la conducta de apropiación. Esta teoría nos dice básicamente que cuando deseamos un objeto en particular, en realidad, el deseo de ese objeto llega a nosotros porque alguien más lo desea también. Y además, si ese alguien llega a poseer el objeto, surge en nosotros de inmediato la mímesis de apropiación. Ya no solo lo deseamos, sino que ahora queremos tener también el objeto, tal y como lo tiene el otro, lo que nos lleva a rivalizar y entrar en conflicto para poder obtenerlo. Es como decir, ¿por qué él sí lo tiene y yo no? Hay que quitárselo. René Girard también se percata de algo muy interesante que sucede después en esta dinámica de la mímesis de apropiación, lo cual es que llega un momento en el que el objeto de deseo pasa a un segundo plano y lo que en realidad se encuentra detrás del deseo de ese objeto es el deseo de apropiarse, pero del ser del otro. Es decir, a simple vista parece que nosotros deseamos tener el objeto que el otro posee, y eso es lo que pensamos de manera consciente. Pero de manera inconsciente, dice Girard, nuestro deseo más profundo en realidad es ser el otro, ocupar su lugar en este mundo, y para poder hacer eso, el otro debe dejar de existir. Y ahí es donde surge la violencia. Esta realidad que René Girard ve en la conducta humana se remonta desde las primeras tribus, quienes rivalizaban en todo momento por comida y por tierras, aniquilándose unos a otros para arrebatarlas. Pero desde el deseo mimético, lo que deseaban realmente entonces era ocupar el lugar en el mundo de quienes ya poseían la comida y las tierras. Deseaban ser el otro. Si nos remontamos nuevamente al relato bíblico de Caín y Abel, Abel recibe la bendición y el agrado de Dios por la ofrenda que hizo, algo que el mismo Caín también desea al parecer a simple vista, la bendición de Dios. Entonces Caín rivaliza con Abel, pero en el fondo no es por conseguir la bendición de Dios, sino lo que desea realmente es ser Abel, ya que éste sí tiene la bendición y el agrado de Dios. Esto, según Girard, el deseo de ser Abel es lo que lo lleva a matarlo. Quiere ocupar su lugar. Aquí se cumple el deseo mimético que funda la violencia. Algo de lo que también el filósofo habla es que llega un momento en el que estas primeras tribus se percatan de que la violencia se está dando de manera indiferenciada, es decir, de todos contra todos, lo que los llevaría a exterminarse totalmente si no para. René Girard recurre aquí entonces a la teoría de un mito fundador,
de forma parecida a la teoría de Freud, del primer asesinato o parricidio. Girard nos cuenta que estas primeras tribus, al percatarse de que la violencia de todos contra todos podría llevarlos a la extinción, deciden reunirse y realizan una especie de pacto secreto, en el cual acuerdan ya no matarse entre ellos, sino que ahora canalizarían la violencia acumulada hacia una sola víctima, lo que Girard llama el chivo expiatorio. Aquí surge para él el ritual del sacrificio. René Girard, como antropólogo, dedicará gran parte de su vida al estudio de las civilizaciones antiguas que practicaban los sacrificios, así como también de algunas religiones como el judaísmo y también el mismo cristianismo, el cual se funda particularmente desde la versión oficial en el sacrificio del Hijo de Dios, quien con su muerte expía las culpas o los pecados del mundo, reconciliando así a todos con Dios. En su libro La violencia y lo sagrado, dirá que las religiones se encargarán de institucionalizar el asesinato de una sola víctima en favor de la supervivencia de un pueblo. A este punto, tal vez te suenen las palabras del sumo sacerdote Caifás cuando conspiran en contra de Jesús para matarlo. Más vale que muera un solo hombre a que toda una nación perezca. Para Girard, en el cristianismo se cumple la dinámica del chivo expiatorio, una sola víctima en favor de la salvación de un pueblo. Pero esto será solo en un primer momento, ya que tiempo después dirá en una segunda postura en su libro Veo caer a Satán como un rayo, que el sacrificio del Nazareno es el único sacrificio distinto al de todas las otras religiones, ya que para él el sacrificio de Jesús en la cruz significa antropológicamente no más sacrificios, no más violencia. Pero este será un tema en especial de otro video. Regresando a la cuestión del sacrificio y del chivo expiatorio como el mecanismo que permite canalizar la violencia colectiva hacia una sola víctima, Girard nos dice que por lo regular los sacrificios se realizaban en una ceremonia que servía para concentrar toda la violencia del pueblo hacia la víctima. La ceremonia, dice, se acompaña de bailes, de tambores, de gritos que crean un ambiente de euforia colectiva, la cual, una vez que el sacrificio era realizado, la euforia disminuía y la violencia era desfogada, pues toda ella había sido canalizada hacia una sola víctima y las tribus o comunidades podían vivir nuevos periodos de paz, hasta que la violencia, nuevamente a punto de desbordarse en todos contra todos, se volviera a desfogar a través de un nuevo sacrificio. Algo en particular eran las características de las víctimas, las cuales eran elegidas por algo que las hiciera diferentes o distintas del resto del grupo, pero sobre todo que a ojos de los demás fueran culpables de algo, por lo cual merecían el sacrificio, y si llegaban a hacer el sacrificio con animales, estos debían ser los más parecidos a los humanos. También a las víctimas se les daba un grado de divinidad. El pueblo cree que la víctima merece morir, que es culpable de lo que le pasa, pero al mismo tiempo cree que es sagrada, pues colmará la ira o la sed de un dios furioso. Así nace el rito religioso de las comunidades primitivas y la religión para Girard, la cual, según él, tiene la obligación de ocultar el mecanismo de la víctima o el chivo expiatorio para que realmente funcione, haciendo creer a la comunidad que el sacrificio de la víctima es en favor de una deidad, cuando en realidad lo que busca es mantener y canalizar la violencia colectiva hacia este chivo expiatorio. Este mismo mecanismo que da origen a las religiones y permite canalizar la violencia hacia una sola víctima, garantizando una especie de paz momentánea, para Girard sigue operando en la actualidad, aunque de formas distintas, pero con el mismo efecto. Dinámicas sociales y comunitarias nos siguen sugiriendo al parecer que necesitamos una víctima de intercambio para seguir subsistiendo como especie. No es extraño entonces que actividades colectivas que a nuestros ojos pueden ser muy comunes, como el fútbol, el box, la lucha libre o los deportes de contacto en sí, funcionen como una especie de desfogue de violencia, pues se crea alrededor de ellos una especie de ritual eufórico en lo que parece ser un campo de batalla o incluso
un altar de sacrificio moderno. Asimismo, también podemos encontrar actividades menos ortodoxas y extrañas que revelan un poco más este mecanismo del chivo expiatorio. Por ejemplo, la comunidad Tinku en Bolivia y los Tajanacui en Perú, quienes una vez al año realizan un festival donde los conflictos entre comunidades rivales los arreglan a golpes a la vista de todos, hasta que haya sangre, la cual a su vez ofrece a la tierra que es sagrada para ellos. Y una vez pasando el festival, las personas regresan a sus comunidades y viven periodos de paz largos hasta la siguiente festividad, hasta que se vuelva a desfogar la violencia en una, o en este caso, en varias víctimas. También, desde la teoría del chivo expiatorio, se explica cómo aún hoy algunas personas siguen siendo aficionadas de la tauromaquia, donde el toro cumple la función de víctima de intercambio. Y de esta manera podemos pensar en otras dinámicas, muy terribles por cierto, como el bullying, por ejemplo. Al parecer, la violencia es parte de una naturaleza humana que no podemos hacer a un lado, pues desde la postura de Girard es algo que forma parte de nosotros. Muy a la par con Thomas Hobbes, quien dice que el ser humano es malo por naturaleza, y lo resume en la frase Homo hominis lupus, el hombre es lobo del hombre. Finalmente, aunque el pensamiento y las teorías de René Girard aportan ideas interesantes sobre nuestra propia violencia y la violencia en el mundo, creo que muy a pesar de ello, cada uno tenemos aún así la capacidad de reflexionar y descubrir qué es lo que hay detrás de nuestro propio ser violentos. Tal vez nunca podamos extirpar los deseos e instintos que son parte de nuestra naturaleza, pero sí, tal vez, rescatando un poco al filósofo de la moral Immanuel Kant, podemos domesticarlos. Siempre podemos buscar caminos distintos, encontrar nuestro propio mecanismo para canalizar este impulso, sin la necesidad de dañar a los demás, sobre todo en este tiempo que necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Tal vez la violencia nunca se acabe, pero sí podemos, si nos esforzamos, hacer un mundo menos violento cada día. Y en este sentido, estoy de acuerdo con la antropóloga Elizabeth Cashdan cuando dice: la evolución no solo nos formó para ser violentos o pacíficos, sino para ser adaptables. Agresión y conciliación son parte de nuestra naturaleza. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete activando también la campanita de notificaciones para no perderte el siguiente video. Yo soy Fernando y nos vemos hasta la próxima.